Dios los bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a este nuevo estudio bíblico y como siempre y primeramente agradecido con nuestro Señor, que es quien nos da la oportunidad de poder estar reunidos a través de este medio y poder llevar adelante estos estudios bíblicos. Le damos las gracias a Él, le damos las gracias a nuestros hermanos que trabajan detrás de las cámaras y el sonido y como siempre gracias a cada uno de ustedes que se conectan ahí para acompañarnos y poder escuchar, poder escudriñar, estudiar su santa palabra. Vamos a dar comienzo como lo hacemos normalmente, vamos a leer un salmo y vamos a ir al salmo número 34, 11 en adelante vamos a leer, el cual dice así, Salmo 34, 11 dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, y apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Y esta es la palabra del Señor, el Salmo. Y como siempre comentamos y vemos ahí el poder y la grandeza de nuestro Señor, pero principalmente su amor reflejado en cada acción hacia nosotros y gracias le damos como siempre al Señor por esa protección que Él nos promete, esa protección que vemos día a día. Así que una vez más gracias y estamos aquí para llevar adelante este estudio bíblico y vamos a comenzar en oración pidiéndole al Señor que bendiga este tiempo, que bueno, que sea Él una vez más hablándonos a través de su palabra, que su Santo Espíritu pueda tocar nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos recibir lo que el Señor tiene en este día para nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos las gracias una vez más, Señor, por este nuevo día de vida que nos diste, la oportunidad de poder estar acá reunidos en este estudio bíblico, Señor. Gracias, Padre, por tu santa palabra, Señor. Gracias, Padre, por ese alimento espiritual que tú provees, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, y gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder estar reunidos aquí. Bendice este tiempo, Padre. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Manifiéstate y obra, Padre, que nuevamente tu Espíritu Santo, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestros corazones y nuestras mentes. Y que tú, Padre, puedas transformarlo a través de él, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, por el sacrificio que él hizo en la cruz, Señor, para haber muerto por nuestros pecados y darnos la oportunidad, Padre, de tener esa promesa de vida eterna, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Padre, y que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nosotros, Padre, limpiando nuestros corazones, nuestras mentes y transformándonos. Gracias te damos, Señor, por esos hermanos, hermanas que permiten que la palabra del Señor entre a sus hogares a través de este medio, Señor. Los ponemos en tus manos, bendice esos hogares, Señor. Y gracias te damos una vez más por el ministerio, Padre, y por cada una de las cosas que tú haces en este lugar, Padre. Ayúdanos, Señor, a seguir perseverando cada día, Señor, y que a través de tu santa palabra podamos recibir esas nuevas energías que necesitamos, Padre, para poder luchar, perseverar y marchar, Señor, hacia esas promesas, Padre, que tú nos has hecho. Gracias, Señor, te damos por todo. En el nombre de Jesús, Señor, ponemos esto en tus manos, Padre. Bendícelo, Señor. Gracias, bendito seas. Amén y amén, Señor. Y amén una vez más. Y como siempre vamos a comenzar con un versículo el cual vamos a compartir. Y ese versículo que vamos a estudiar hoy, a compartir, está en 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18. Ah, este libro escrito por Pablo a los Corintios y como siempre sabemos y lo reafirmamos, Pablo siempre eh, pensando, siempre preocupado por cada una de esas iglesias que él formó, dándole enseñanzas, dándole consejos para que pudieran perseverar. Y aquí encontramos un gran consejo para nuestras vidas, principalmente para
estos tiempos que vivimos que no son nada diferente a los que vivía Pablo o vivían esos cristianos en ese tiempo en el cual también sufrían distintas situaciones. Quizás hoy son otras cosas que nos pueden distraer, nos pueden detener, nos pueden hacer que nos apartemos, que nos distraigamos, que nos separemos del Señor. Pero Pablo en ese tiempo daba esos consejos, los cuales nosotros necesitamos hoy en día. Y dice 2 Corintios 4:18, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y quizás muchas veces podemos leer este versículo a la ligera y quizás no encontrarle mucho sentido, porque nos dice que no debemos de mirar nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, algo que si no lo miramos o si no lo tomamos espiritualmente es un poco difícil, porque aquellas cosas que no se ven no las podríamos ver, sería difícil. Pero aquí bien aclara que las cosas que se ven son las cosas temporales y las que no se ven son las cosas eternas hacia las cuales nosotros debemos de apuntar, nosotros debemos de mirar, nosotros debemos de fijar nuestra mirada en esas cosas. Así que nosotros, los cristianos, aquellos que hemos decidido aceptar la invitación o el llamado que el Señor nos hizo un día para sacarnos de ese lugar donde estábamos, para sacarnos de esa vida que anteriormente teníamos, en las cuales nos enfrentábamos a muchas dificultades y nunca encontrábamos solución, nunca encontramos un porqué, sucedían ciertas cosas en nuestras vidas. Hoy que el Señor nos ha llamado, nos ha dado esta oportunidad de conocerlo, tenemos un nuevo entendimiento. Y así es como nosotros nos enfrentamos a diario con ciertos obstáculos, perdón, o situaciones que suceden en este mundo en el cual vivimos, pero al cual no pertenecemos, pues realmente, como todos sabemos, solo estamos aquí de paso. Y esas cosas que a diario vemos y vivimos son las que muchas veces nos distraen y apartan del camino, son esas cosas que nos mantienen enfocados y no nos dejan ver esas cosas que Pablo, por ejemplo, nos pide que debemos mirar, esas cosas que no se ven, esas cosas que son eternas. Amén. Hay cosas que debemos de llevar a cabo a lo largo de nuestras vidas, cosas por las cuales tenemos que dedicar tiempo y esfuerzo para poder lograrla. La mayoría son necesidades básicas que debemos de cumplir, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia, para poderlos mantener de una forma adecuada, aquellos que tenemos una familia y tenemos esa responsabilidad. Entonces son cosas en las cuales realmente nos tenemos que también enfocar y tenemos que llevar a cabo porque necesitamos ciertas cosas para poder vivir en esta tierra, en este mundo. Pero no debemos de quitar el enfoque en lo que realmente importa y tiene valor, como dijo Pablo ahí, bien claro, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y las cosas que se ven son los bienes materiales, las comodidades, las riquezas, el dinero, que podamos acceder en este mundo, y las que no se ven son las promesas eternas, esas promesas que hemos recibido de parte de Dios, esas promesas que encontramos escritas en este libro sagrado, en su santa palabra. Ahí donde podemos encontrar esas cosas que no las vamos a poder ver, no las vamos a poder tocar, pero realmente sabemos que están ahí. Y esas cosas son las que verdaderamente tienen valor. Y como dije anteriormente, aquí en este mundo que estamos tenemos que llevar a cabo ciertas cosas y tenemos que dedicar tiempo al trabajo y a otras cosas que hacemos, pero no debemos de dejar que esas cosas nos distraigan o nos saquen del enfoque en donde realmente tenemos que estar
siempre mirando, siempre apuntando o siempre viendo, porque son las cosas que tienen valor. Dice Primera de Juan 2:15 y 16, Primera de Juan 2:15 y 16 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Y como dije anteriormente, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, formamos parte muchas veces o hacemos cosas en las cuales estamos envueltos con el mundo, pero como dice ahí, no debemos amar esas cosas, no debemos encariñarnos con esas cosas más de lo debido, porque son cosas que nosotros vamos a llevar a cabo, vamos a realizar o vamos a recibir para poder vivir en este tiempo, en esta tierra, en este pasaje que tenemos por este mundo, pero todos sabemos que son cosas temporales, las cuales no van a durar mucho tiempo. El día que nosotros muéramos, esas cosas ya no van a tener ningún valor para nosotros, quizás van a tener valor para un familiar, para un ser querido, o para otra persona, pero para nosotros ya no va a tener más valor. Entonces, como nos dice ahí, no amar esas cosas del mundo, porque dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Amén. Y entonces ese es el gran pecado, podemos decir, enfocarnos y encariñarnos demasiado con esas cosas que el mundo nos ofrece y perder el enfoque en lo que realmente tiene valor. Por eso Pablo nos exhorta a poner nuestra mirada, nuestro interés, nuestro enfoque y nuestras energías en aquellas cosas que no se ven. No debemos de olvidarnos nunca que nosotros vivimos por fe, vivimos creyendo en esas promesas que el Señor nos ha hecho. ¿Qué es vivir por fe? Hebreos 11:1 es un versículo muy claro, el cual nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Nosotros ponemos la fe y tenemos esperanza en aquellas cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, pero sabemos que están ahí, como dice ahí, tenemos la convicción de que eso que no se ve realmente existe. Amén. Y eso es vivir por fe, no mirando o apuntando hacia las cosas de este mundo, confiando en esas cosas que no vemos, que no podemos tocar, pero tenemos la certeza de que existen y un día las recibiremos como galardón para aquellos que han perseverado sin dejarse distraer por las cosas que se ven, pero solo son temporales porque pertenecen a este mundo. Amén. Este versículo que aquí tenemos es simple, pero es muy poderoso si nosotros logramos entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas, porque en él vamos a hallar la clave del éxito como cristianos. Amén. Cada uno de nosotros, como dije anteriormente, hemos decidido seguir a nuestro Señor Jesucristo, hemos entregado nuestra vida a Él, pero somos desafiados a diario. Hay ciertas reglas, ciertos mandamientos que debemos de seguir para poder complacer a nuestro Señor, para poder demostrar que verdaderamente lo amamos y que no hemos hecho estas cosas solo por una emoción, no hemos entregado a Él solo por una emoción, sino que lo hemos hecho buscando poder recibir ese amor o esas promesas que Él nos ha dejado escrita en este libro. El apóstol Pablo nos da la explicación de lo que lo mantuvo en marcha a él y enfocado en el verdadero camino y propósito que Dios le había asignado. Amén. Pensemos por un instante en la vida de Pablo, pues Pablo al principio era una persona reconocida, era una persona respetada y tenía éxito. Pero cuando se convirtió por el llamado de Jesucristo, perdió esa reputación
que poseía, según su entendimiento y según las cosas del mundo. Y comenzó una vida, podemos decir, de aflicciones, sufrimientos, dificultades, en las cuales, a pesar de todo eso, él siempre aprendió y nos enseñó a cómo estar gozoso, cómo recibirlas con alegría, cómo vivir esos momentos tan difíciles que vivió él, de una forma en la cual siempre él podía estar preso, podía estar siendo perseguido, pero él siempre estaba alentando a aquellos hermanos que lo tenían como ejemplo, siempre estaba enviándole esas cartas para animarlo, para apoyarlo, aunque muchas veces él escribió esas cartas desde distintas dificultades, ya sea estando preso, siendo perseguido, pasando hambre, pasando frío, como tantos relatos que encontramos ahí. Entonces, leemos y vemos sabemos que él fue apedreado, fue dado por muerto, fue azotado, fue asaltado, pasó en el mar, estuvo en el mar como un náufrago. Podemos ver y saber que todos sus amigos, esos que tenía anteriormente en el mundo, lo abandonaron. Pasó por muchos días también en prisión. El apóstol Pablo vivió atravesando batallas intensas, agonía y sufrimiento, pero jamás se desanimó ni dejó de enfocarse en las cosas que no se ven. De seguro cualquiera que piense en la vida de Pablo se preguntará, ¿qué fue lo que lo mantuvo a este hombre en marcha? ¿Qué fue lo que lo mantuvo tan calmado y feliz en medio de toda esa violencia y desastres? Amén. Si descubrimos la respuesta, nos ayudaría no solamente a acercarnos a Cristo, sino que principalmente a vivir una vida cristiana que le agrade a Dios. Y a esto Pablo no lo guarda en secreto, sino que lo aporta para nosotros como una enseñanza, como una ayuda, como un consejo para nuestras vidas. Tenemos este texto que leímos recién, en el cual él nos anima a no estar mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque dice él, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y este es uno de los, esto que leímos aquí es uno de los tantos versículos que encontramos, una de las tantas enseñanzas, uno de los tantos consejos que encontramos de parte de Pablo para nosotros. Y normalmente quizás muchas veces use a Pablo como ejemplo porque cuando conocemos un poquito de su vida, sabemos que fue uno de los apóstoles que el Señor Jesucristo usó, pero conocemos de él lo que realmente él era anteriormente, la forma de vivir que tenía, lo que él hacía. Quizás cuando vemos la vida de los otros apóstoles sabemos que eran pescadores, que eran personas que quizás no tenían una vida tan violenta como Pablo y también se convirtieron, siguieron al Señor Jesucristo y transformaron sus vidas, pero quizás el que más llame la atención y podamos usarlo muchas veces como ejemplo es a Pablo, porque como dice él, que él mismo decía que él no era merecedor de ser llamado apóstol, porque él en otros tiempos había perseguido a la iglesia, había perseguido a los cristianos, había matado, consentido cuando mataban a los cristianos, como el ejemplo que tanto conocemos de cuando mataron a Esteban. Entonces, cuando vemos ese cambio o esa transformación que hubo en él, eso nos puede ayudar a nosotros o a personas que piensan que es imposible que Dios la pueda cambiar, que es imposible que Dios pueda hacer algo en sus vidas. Y si lo hizo con Pablo, que era una persona que perseguía, que mataba, que maltrataba a los cristianos, no lo va a hacer con cualquiera de nosotros? Quizá no hicimos esas cosas que Pablo hacía, pero cuántas veces perseguimos de otra forma a aquellos que nos trataban de traer la palabra del Señor, cuántas veces los insultábamos, cuántas veces negamos al propio Jesucristo. Como digo, de otra forma, pero lo hicimos igualmente. Y así el Señor igualmente nos dio la oportunidad, esa misma oportunidad que le dio a Pablo, nos ha dado a nosotros. Entonces, estas enseñanzas son muy poderosas porque nos muestra
lo que Pablo cambió, lo que el Señor lo transformó, de dónde Él lo sacó y hasta dónde lo llevó. Y vemos a través de sus distintas epístolas todo lo que Él pasó, el sufrimiento, distintas cosas que Él tuvo que soportar, pero lo hacía siempre con amor, lo hacía siempre gozoso, más allá de que me imagino que Él sufriría, se disgustaría, pero Él, a pesar de estar en esas situaciones, Él siempre estaba tratando de ayudar a sus hermanos, tratando de alentarlos, tratando de enseñarle nuevas cosas que el Señor le revelaba para que pudieran fortalecerse, así como Él siempre lo veíamos fortalecido y siempre con una enseñanza nueva o un consejo nuevo para esas iglesias que en ese comienzo fueron tan perseguidos todos esos cristianos que comenzaron el gran movimiento o proclamación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una de las cosas que necesitamos saber es que la palabra mirando, cuando nos habla aquí Pablo, significa, en este caso, se trata de apuntar o enfocarnos hacia ciertas cosas. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice que no apuntemos hacia las cosas que se ven, sino que apuntemos hacia las cosas que no se ven. No desaprovechemos el tiempo apuntando, mirando o distrayéndonos en las cosas que se ven, en las cosas que este mundo nos ofrece, sino enfoquemos toda nuestra atención y energía en aquellas cosas que no se ven, pero que sabemos que son eternas, que si las practicamos verdaderamente producirán un fruto que no perecerá. Si las practicamos, acumularemos tesoros en el cielo y no en esta tierra, como nos pide su palabra. Amén. Si queremos ser cristianos y vivir la vida cristiana, tenemos que apuntar hacia las cosas eternas, no hacia las temporales. Así que primero, apunta más allá de lo visible hacia lo invisible. Dirige tu atención y apunta tu vida más allá de lo que puedas ver con tus ojos físicos. No apuntes tu vida hacia las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Amén. También nos dice Pablo en Colosenses 3, 1 y 2, Colosenses 3, 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Así que no solo aquí en Corintios Pablo nos da este consejo, sino que acá a los colosenses también se los da, quizás con unas palabras un poquito diferentes, pero estamos viendo que le está dando más o menos el mismo consejo cuando le dice buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned en la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Pon tu corazón y apunta tu vida misma más allá de lo material del mundo visible. No ponga tu corazón y las metas de tu vida y los deseos de tu corazón en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Amén. Sabemos que la mayoría de la gente nunca hace esto, pues anteriormente, en 2 Corintios se nos dice que Satanás ciega la mente de los inconversos. Segunda de Corintios 2, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Entonces, suceden aquí muchas cosas. Quizás nosotros ahora tenemos un poquito de conocimiento de la palabra del Señor, recibimos estas enseñanzas con un corazón, una mente espiritual, pero para aquellos que no tienen ese corazón o esa mente espiritual, aquellos que no conocen al Señor, es imposible que puedan recibir estas cosas, porque como vemos ahí, el mismo Dios de este siglo, como dice ahí, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no puedan entender, para que no puedan comprender la palabra del Evangelio que les es predicada.
Entonces, no es que estemos aquí culpando ni juzgando a aquellos que no conocen a Dios, pero tristemente, eso es lo que nos aleja de conocer la verdad. El Dios de este siglo, que es Satanás, los mantiene sin entendimiento y solamente el hombre o mujer convertidos son capaces de ver más allá del mundo físico al mundo invisible. Solamente el hombre convertido, apuntará su vida hacia eso, hacia esas cosas que no se ven. Amén. En lenguaje simple, el apóstol nos dice que apuntemos hacia o dirijamos nuestros corazones y nuestra vida más allá de lo que es físico y visible, hacia aquellas cosas que son invisibles. Amén. Y es bueno que estemos, de mi punto de vista, es bueno que estemos compartiendo y recordando esto, porque es fácil comenzar en los caminos del Señor, es fácil buscar esas cosas, pero también es fácil envolverse en las cosas del mundo y dejar de prestar atención a lo que hemos recibido y comenzar a prestar atención y buscar otras cosas, muchas veces poniendo excusas de nuestras partes, pensando que necesitamos más otras cosas, pero todos sabemos que si nosotros buscamos a Dios, el Señor va a proveer lo que necesitamos, pero va a ser a su tiempo y muchas veces eso es lo que nos cuesta esperar el tiempo de Dios. Muchas veces se nos hace difícil esperar esas promesas que tenemos, que sabemos que se van a cumplir y sin darnos cuenta nos comenzamos a envolver en ciertas cosas que, bueno, tristemente van en contra de la voluntad de Dios y lo más triste es que muchas veces nos van alejando de a poco sin darnos cuenta, nos van distrayendo, dejamos de prestar atención a lo que verdaderamente importa y nos detenemos en otras cosas. Entonces es bueno que el Señor nos esté recordando de continuo qué es lo que nosotros debemos de buscar y qué es lo que nosotros debemos de mirar, en qué es lo que nos debemos de enfocar. Amén. Entonces, ¿cuáles son las cosas que se ven hacia las que no debemos apuntar en nuestras vidas? No debemos apuntar hacia ni esforzarnos por las cosas que se ven. Estas son las cosas del mundo, como por ejemplo el dinero, bienes materiales, honores, placeres, ganancias que son visibles y acaparan los sentidos del hombre natural. Amén. Tú puedes ver y sentir las cosas del mundo, como el dinero, los honores, los placeres y las ganancias. Estas son las cosas visibles hacia las que la mayoría de gente apunta en su vida o enfoca todas sus energías. Ese es el mayor propósito de casi todas las personas y seguramente fue el anterior propósito que nosotros teníamos antes de conocer a Jesucristo. Así que si volvemos un poquito atrás, nuestra mente hacia nuestra vida, podemos recordar que antes de conocer a Jesucristo, me imagino que para la mayoría era el gran propósito poder tener ciertos bienes materiales, una buena vida, poder tener un buen trabajo, un buen pasar y quizás poder acumular algo de riqueza o algo de bienes materiales, pensando en nuestra mente natural que ese era el propósito que teníamos en esta tierra, en este mundo en el cual estábamos, porque no conocíamos a Jesucristo, porque no conocíamos el propósito de nuestras vidas, porque no sabíamos el por qué estábamos. Y anteriormente nosotros, como dije, lo hicimos y nos enfocamos muchas veces en buscar esas cosas y no en buscar a Dios. Y por eso es que las personas inconversas, el mayor propósito de cada uno de ellos es tener ciertos bienes materiales, tener ciertas ganancias o cierto dinero, aunque muchas veces lo logren de una forma bien, ya sea trabajando o honestamente, pero hoy en día sabemos que hay cosas más importantes que eso. No quiero decir que eso no esté bien, porque si nosotros trabajamos, si nosotros
dedicamos el tiempo que debemos dedicar a Dios y dedicamos el tiempo que debemos dedicar a nuestra familia y dedicamos el tiempo que debemos dedicar a nuestros trabajos, tenemos oportunidades de también poder tener ciertas cosas o ciertas comodidades, pero siempre debemos más bien dejarlo en las manos de Dios, y si el Señor lo envía es porque tiene un propósito para nuestras vidas, pero no dejar que esas cosas nos distraigan, nos entretengan o que sean el mayor propósito o la mayor meta en la vida de aquellos que conocemos a Jesucristo. Como dije anteriormente, no es que estemos aquí juzgando ni condenando a aquellas personas que no conocen de Él y que tienen otros propósitos en nuestras vidas, porque lo dije, debemos de recordar que nosotros anteriormente de conocer a Jesús teníamos esos mismos propósitos y esas mismas metas que tienen esas personas. Hoy en día sabemos que, y según vemos los consejos de Pablo, aquí sabemos que no debemos de enfocarnos tanto en esas cosas, sino que debemos de enfocarnos primeramente en las cosas de Dios, y el Señor proveerá a su tiempo para nuestras necesidades. Amén. Pero la persona que se convierta a Cristo, que quiere ser cristiana, o el cristiano que quiera hacer de su vida cristiana un éxito, no debe apuntar hacia estas cosas que se ven. Su meta deben ser más altas y muchos mejores que las del mundo perdido. Nosotros debemos de mirar más allá del mundo visible, a lo invisible, si deseamos tener éxito en la vida cristiana, así como Pablo nos anima en esta carta que leímos anteriormente. Entonces, tendrás éxito como cristiano, aun como Pablo lo tuvo en sus problemas, en sus torturas y en las grandes preocupaciones que lo enfrentaban en su vida y ministerio. Amén. Filipenses 3, 7 y 8 es otro de los versículos escritos por Pablo, los cuales nos muestra lo que sus pensamientos, lo que él veía y lo que nosotros debemos de también tener ese mismo pensamiento hoy en día. Dice Filipenses 3, 7 y 8, dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Estas son palabras de Pablo, pero no solo son palabras, sino que él vivía de esa manera. Él reconocía y él veía que todas esas cosas que antes tenían valor para él, todas esas cosas por las cuales quizás él invirtió mucho tiempo de su vida y luchó, hoy las tenía como basura, como pérdida, ya no tenían importancia en su vida, porque él buscaba otras cosas. Él tenía esa mirada puesta en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, en esas cosas que él no podía ver, pero sabía que estaban ahí porque Dios se la había prometido o se la había revelado. Y así es como estos versículos nos muestran que Pablo estaba verdaderamente comprometido y había decidido abandonar todas esas cosas del mundo a las cuales él apuntaba o ponía su mirada y esfuerzo, abandonarlas por esas cosas que no se ven, esas promesas para aquellos que estemos dispuestos a abandonar y dejar a un lado, y como Pablo enfocarnos en las cosas espirituales, esas promesas que poseemos de parte de Dios. Amén. Esas promesas que muchas veces están ahí y tristemente no tenemos el conocimiento de que existen, porque verdaderamente no hemos aún tomado el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, no hemos tomado el tiempo para leer su palabra, para meditar en ella y poder comprender que esas promesas están escritas para nosotros. Entonces eso muchas veces nos desanima o nos mantiene con la mirada puestas en otras cosas y buscando otras cosas que, como dije anteriormente, también
Son importantes, pero no son tan imprescindibles como muchas veces pensamos. Muchas cosas que realmente se ven ahora serán visibles, muchas cosas que realmente no se ven ahora serán visibles cuando la esperanza de nuestra fe acabe, pues un día veremos a Jesús, un día veremos la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén, un día hemos de ver a Satanás atado y a Cristo reinando sobre toda la tierra. Estas solo son algunas de las cosas que son eternas. Estas son algunas de las cosas hacia las cuales debemos de apuntar y anticipar y buscar por la fe. Amén. Es la fe la que nos da esa fuerza, esa seguridad de que esas cosas realmente están escritas, esas cosas realmente existen y esas cosas un día la vamos a poder ver, la vamos a poder tocar, la vamos a poder palpar, porque realmente hemos puesto toda nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y esas son las promesas que Él nos ha hecho. Dice Hebreos 12:2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Por mucho que el hombre se afane, nada de lo que haga permanecerá para siempre, pese a sus esfuerzos por preservarlos. Ya que incluso aquellos grandes monumentos históricos como las pirámides, estatuas y grandes ruinas, con el paso del tiempo se deterioran cada vez más hasta el punto de desaparecer. Aún las grandes naciones, con todo y su poderío, están condenadas a desaparecer, tal y como le pasó, por ejemplo, a Babilonia, a Media y Persia, a los griegos, a la poderosa Roma. Y cuánto más si hablamos de la vida del ser humano. Con todo, el hombre busca la forma de rejuvenecerse y esquivar los terribles efectos del envejecimiento, pero es imposible. Con todo, cada día que pasa nos acercamos un poco más a la muerte, a la destrucción, esa que va a suceder con nuestro cuerpo y esa destrucción que también va a suceder con todas aquellas cosas materiales que vemos aquí en esta tierra, porque todas esas van algún día a perecer, van algún día a desaparecer y no tendrán ningún valor. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe y nos aferramos a esas promesas que tenemos escritas, nos aferramos a esas cosas que van a suceder en un tiempo, esas son las que nos mantienen fortalecidos, nos mantienen luchando y esforzándonos cada día, aunque muchas veces estemos pasando por situaciones adversas, como por ejemplo le tocaba padecer o sufrir a Pablo, no solo a Pablo, sino a cada uno de los apóstoles de los relatos que encontramos aquí en la Biblia, pero principalmente hoy hemos tomado como ejemplo la vida de Pablo y su ministerio. Dice el Salmos 72, 17 y 18, dice así: será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Amén. Si hay algo que permanecerá para siempre, ese es el nombre de Dios. Desde que la humanidad inició en esta tierra, muchos dioses han surgido tomando la forma de toda obra creada, pero con el tiempo sus nombres han desaparecido y unos pocos solo son recordados en los libros de la historia. Pero el nombre de nuestro Dios ha permanecido vivo por miles de años, teniendo hoy en día el mismo poder. Amén. Hebreos 13:18 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. De igual manera, el nombre de nuestro glorioso Jesús no cambia, pese a los ataques que pueda tener. Él permanece inmutable por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí, a través de estos versículos,
recibimos no solo la enseñanza, sino la confirmación de que solo Dios permanecerá para siempre y solo Jesucristo, como dice ahí, es el mismo hoy, ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y después tenemos Primera de Pedro 1, 24 y 25, que dice así: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Quizás una de las pruebas indiscutibles acerca de la existencia de Dios es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios y como tal ha sufrido grandes ataques a lo largo de la historia humana. Ha sido duramente señalada por parte de la ciencia y afirmaron que con el tiempo desaparecería. Trataron de ridiculizarla exponiendo sus supuestos errores a la luz pública, la echaron de las escuelas y de las universidades, crearon nuevas filosofías y teorías que la contradecían, pero al final todas fracasaron. Hoy en día la palabra del Señor continúa siendo el libro más traducido a miles de lenguas y dialectos alrededor del mundo y sigue aún transformando millones de vidas. En ella se encuentra una unidad increíble al comparar sus diferentes libros y no encontrar ninguna contradicción, a pesar de que fueron escritos por alrededor de 40 escritores diferentes, de diferentes culturas, épocas y lugares, los cuales jamás se pusieron de acuerdo al momento de escribir. Sus profecías son una prueba indudable de su autoría divina, así como la arqueología, historia y la ciencia hoy en día comprueban su veracidad. Por lo tanto, podemos decir que todo, desde nuestro cuerpo hasta las obras de este mundo, serán perecederas por causa del pecado, esperando el día del juicio final donde todo será destruido. Amén. Entonces tenemos aquí las cosas en las cuales nosotros debemos de poner la mirada, primeramente en nuestro Dios, en nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra, porque esas son las únicas que a pesar del tiempo, de los años, de lo que suceda, siempre van a existir y no van a a no van a ser destruidas como todo lo otro que existe en este mundo. Vemos que a través de los años distintas naciones han sido poderosas, han creado distintas culturas, tantas cosas que han hecho, pero todo va pasando el tiempo y se van destruyendo, van padeciendo, pero sin embargo la palabra del Señor sigue ahí, más allá de que siempre han tratado de destruirla de distintas formas, se ha mantenido ahí y tiene el mismo valor y el mismo poder que miles de años atrás, por ejemplo, desde cuando fue escrita hasta el día de hoy. La palabra del Señor es la que sigue transformando vida, la palabra del Señor es la que sigue cambiando corazones, la palabra del Señor es la que sigue rescatando a aquellas personas que están perdidas, aquellas personas que están destruidas por los vicios, por distintas cosas. Es la palabra del Señor, esa palabra viva, la que los rescata de la esclavitud y los transforma, así como un día nos rescató y nos transformó a nosotros. Entonces son en esas cosas en las cuales nosotros debemos de poner nuestra mirada, principalmente. Tenemos la palabra del Señor escrita aquí en nuestras manos. Sé que cada uno de nosotros tenemos acceso de distintas maneras, ya sea una Biblia de papel, ya sea una Biblia en un teléfono, en una computadora. No hay excusas delante de Dios. Hoy en día, a través de la tecnología, la mayoría de las personas tienen acceso a una Biblia. Y es tiempo de que nosotros pongamos nuestra mirada, pongamos toda nuestra atención y nuestro esfuerzo
primeramente en esa palabra, porque esta palabra es la que va a cambiar nuestros corazones, esta es la palabra la que va a cambiar nuestras vidas. Y no digo que no debemos de confiar en nuestros pastores o en aquellas personas que enseñan la palabra del Señor, pero aquí es donde verdaderamente vamos a encontrar lo que verdaderamente el Señor ha escrito. Sabemos que hoy en día están usando la palabra del Señor de distintas formas para poder usarla con otros propósitos, pero cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y buscamos ahí las enseñanzas y le pedimos a Dios que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, vamos a recibirla de una forma directa y una forma segura, la cual les aseguro que va a cambiar su corazón, su mente, su forma de pensar, y vamos a dejar de prestar tanta atención y preocuparnos tanto por esas cosas que el mundo nos ofrece, que muchas veces hasta ha llegado a quitarnos el sueño. Muchas veces personas han quedado en depresión, muchas personas se han quitado la vida por ciertas situaciones que han sucedido en este mundo, buscando ciertas cosas a las cuales no han podido lograr o no han llegado a su objetivo. Pero cuando nosotros ponemos toda nuestra mirada, nuestra atención en la palabra del Señor, es de seguro que vamos a tener éxito. Quizás no lo vamos a ver hoy, no lo vamos a ver mañana, no lo vamos a ver un año, en 10 años, pero a su tiempo va a llegar. Dice segunda de Pedro 3:10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Sin embargo, Dios nos ofrece una escapatoria para aquel terrible día. Lo único que necesitamos es arrepentirnos de nuestros pecados, hacer a Jesús el Señor de nuestras vidas, enfocarnos y poner la mirada en las cosas que no se ven, y así entonces heredaremos la vida eterna. Amén. Encontramos aquí en la palabra del Señor cada uno de los consejos o de la ayuda para la que nosotros necesitamos. Cuando leemos estos versículos, vemos que la misma tierra, las mismas obras que hay aquí en esta tierra, un día serán quemadas, un día no existirán más. Y pensamos cómo el mundo pone tanto empeño en mejorar ciertas cosas, todos los inventos que hay, cosas que se han creado, que un día van a padecer. El día de ese gran día no van a tener valor, ese gran día no le van a salvar la vida a nadie. Lo único que nos va a salvar la vida es tener la palabra del Señor en nosotros, en nuestros corazones, y aplicarla a nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:11 al 15 dice así: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Amén. Este es el apóstol Pedro, escribiéndole a nosotros, escribiéndole a esos cristianos de ese tiempo y mostrándoles que todas estas cosas van a ser deshechas, todas estas cosas van a pasar, todas estas cosas que hoy en día vemos en este mundo, como dije anteriormente, tanto esfuerzo que el hombre ha puesto, tanto dinero que ha invertido para mejorar la vida, para traer nuevos inventos, para crear nuevas cosas, un día van a
padecer y no van a tener ningún valor. Entonces, ¿para qué esforzarnos tanto por esas cosas que quizás no nos encuentren en vida ese gran día? Quizás muéramos antes y ahí también van a perder todo el valor para nosotros, como dije anteriormente. Solo van a tener valor para aquellas personas que uno pueda dejárselo como herencia. Pero qué mejor herencia podemos dejarle a nuestros hijos o a nuestra familia que la palabra del Señor. Aquí encontramos, podemos decir, la solución a cada problema, a cada circunstancia, pero solo va a depender de nosotros, solo va a depender de poner la mirada en esas cosas que Pablo, por ejemplo, nos decía en este primer versículo que leímos, 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Y este es el gran propósito que el Señor tiene. Quizás hemos escuchado este versículo muchas veces, lo hemos leído, pero el Señor quiere que verdaderamente lo aprendamos y lo pongamos en práctica, porque tristemente, como dije anteriormente, el mundo nos va envolviendo, el mundo nos va llevando, el enemigo conoce nuestro corazón, el enemigo conoce nuestra mente, nuestras debilidades y sabe el momento en que él puede atacarnos, el momento en que él puede enviar esas cosas para que nos distraigan. Entonces no debemos de perder nunca el enfoque en lo principal, no debemos de perder nunca el enfoque en esas cosas que no podemos ver, pero sabemos que están escritas y que un día van a suceder y que verdaderamente están escritas como recompensa para aquellos que se mantengan fieles, para aquellos que se mantengan obedientes a la palabra del Señor, para aquellos que se mantengan con la mirada enfocada realmente en esas cosas que no se ven, en esas cosas que son eternas, que son las promesas que encontramos aquí en este libro. Amén. Muchas veces no nos damos cuenta o no conocemos el valor que tenemos en nuestras manos cuando tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance. Como dije anteriormente, quizás algunos no tengan una Biblia en papel, pero tienen la oportunidad de tenerla a través de un teléfono. Creo que la mayoría de la gente hoy en día tiene un teléfono o una computadora donde puede tener su Biblia. Así que vemos cómo el Señor nos ha provisto de lo necesario para que nosotros podamos enfocarnos en esas cosas espirituales, en esas cosas que no vemos, pero siempre va a depender de nosotros. El Señor ha dispuesto, el Señor ha puesto ahí, pero nosotros somos los que debemos de esforzarnos para poder alcanzar esas cosas y poder perseverar cada día, poder aportar nuestro granito de arena para poder también ayudar a aquellas personas que no tienen el entendimiento, no tienen el conocimiento que hoy nosotros tenemos. Debemos de agradecerle a Dios porque a través de los años el Señor nos ha permitido estar o llevar a cabo estos estudios, el Señor nos ha dado la oportunidad. Solo depende de nosotros de poderlo aprovechar. Tampoco serviría de nada estar en cada uno de estos estudios y no estar buscando esas cosas que el Señor nos pide. Así que es tiempo de que nos comprometamos y que realmente podamos poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestras metas en esas cosas espirituales que el Señor nos pide. Y sabemos que el día de mañana, cuando sucedan estas cosas, vamos a ser librados de padecer o vamos a ser librados de esa muerte eterna porque vamos a tener esas cosas espirituales en nuestro corazón y vamos a recibir esas promesas que tantas veces encontramos escritas aquí. Así que esperamos que este estudio aumente un poquito más nuestra fe, nos ayude a buscar más de Dios y a perseverar cada día y dejar un poquito de lado esas cosas que tanto tiempo nos quitan en nuestras vidas, esas cosas que el mundo ofrece, que muchas veces dan placer por un tiempo, dan alegría por un tiempo, pero
luego se termina. Estas cosas son eternas y como vemos tenemos aquí el gran ejemplo de Pablo, el que hemos usado en esta noche, como una persona que sufrió tanto, que padeció tanto, se pudo mantener firme y pudo mantenerse perseverando cada día porque verdaderamente tenía la palabra del Señor en su corazón y él no había puesto su mirada en esas cosas que ofrecía el mundo, sino en las cosas espirituales, las cuales el Señor le había prometido. Amén. Así como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado nuevamente. Sabemos que el Señor, a través de estos versículos, ha hablado nuevamente a nuestras vidas y quizás algunos los conocíamos, el Señor nos ha recordado hacia dónde debemos de mirar, y para aquellos que nunca lo habían escuchado o que aún no lo conocían, el Señor nos está hablando para que enfoquemos nuestra mirada en Él y Él va a proveer lo necesario para nuestras vidas, lo que verdaderamente tiene valor. Amén. Así que gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí y como siempre vamos a orar para que nuevamente este estudio que hemos recibido no sea, no entre por un oído y salga por el otro, como comúnmente decimos, sino que quede guardado en nuestros corazones, en nuestras mentes y nos dé esa gana de poder buscar un poquito más de Él, esa gana de escudriñar su palabra para ver y entender y conocer cuántas promesas encontramos en ella. Amén, vamos a orar. Padre, una vez más te damos las gracias, mi Señor, por tu amor, Señor, ese amor incondicional, Padre. Ese amor, Señor, que tú mostraste desde la creación del mundo, Señor, cuando pusiste al hombre en ese paraíso que tú habías creado. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tú nos diste y te pedimos, Señor, perdón por haberte fallado, Señor, por haberte desobedecido, por habernos apartado, Señor, de ese gran propósito que tú tenías para nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo en rescate de cada uno de nosotros, Padre, y esa muerte en la cruz no fue en vano, Padre. Gracias te damos, Señor, por Él que se mantuvo fiel, firme y se mantuvo, Padre, siempre obediente a tu palabra y a ese plan que tú tenías. Gracias, Señor, porque hoy en día tú nos mantienes fortalecidos, nos mantienes, Señor, a través de tu santa palabra, de tus enseñanzas, Padre. Nos mantienes, Señor, con ese gozo así como lo mantenías a Pablo. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de estas historias, de estos relatos que encontramos en tu palabra, Señor, que es posible, que podemos mantenernos firmes, que podemos mantenernos luchando a pesar de lo que suceda a nuestro alrededor, Padre. Gracias, Señor, por mostrarnos que esas cosas que podemos ver y tocar no tienen el valor que esas cosas que aún no podemos ver, que aún no podemos tocar. Esas promesas, Señor, que tú nos has dejado escritas en este libro, esas promesas que nos mantienen cada día luchando y perseverando, esperando, Señor, ese gran día. Gracias, Señor, te damos por esa oportunidad que tú nos has dado nuevamente de poder estar reunidos en este estudio a través de este medio. Gracias, Señor, te damos por cada una de las personas a las cuales tú has podido llegar con tu palabra. Solo te pedimos, Señor, que aquellos padres que te conocen, Señor, pero que aún no han puesto la mirada en esas cosas que no se pueden ver, que tú nos ayudes, Señor, y los fortalezca cada día, Señor. Aquellos que no te conocen, Padre, te pedimos que tú envíes sus ángeles, Señor, y que tú les des esa oportunidad que nos ha dado, Padre. Y aquellos que te conocemos, Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que a través de este estudio, Señor, tú nos fortalezcas y nos des nueva fuerza para poder seguir adelante. No dejar que las cosas que suceden en este mundo a diario nos distraigan o nos aparten de tu verdadero propósito. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú has hecho por nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos llamado, habernos tocado, haber cambiado nuestro corazón, nuestra mente, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas transformándonos y cambiándonos, Padre, y que cada día, Señor, podamos estar más cerca de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a escudriñar, a estudiar tu palabra y a ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos, Padre, por cada uno de los consejos, Señor, que tú nos has dejado en este sagrado libro, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús también, Señor, por el ministerio, Padre, que tú nos ayudes, Padre, tú nos fortalezcas, que tú nos mantengas unidos, Padre. Y te pedimos, Señor, por cada uno de los servicios que llevamos los días domingos, Señor, que tu Santo Espíritu esté aquí presente, que seas tú, Señor, quien obre
en los corazones de aquellos que están necesitados. Gracias te damos, Padre, por ese amor, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y gracias por tu infinito amor. En el nombre de Jesús ponemos todo en tus manos. Bendícelo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más. Gracias a cada uno de ustedes que estuvo ahí acompañándonos. Gracias a nuestros hermanos que trabajaron detrás de las cámaras y el sonido. Y como siempre, si el Señor lo permite, el próximo domingo estaremos aquí con las puertas abiertas a partir de las 5. Así que los invitamos. Todos los que quieran llegar por aquí son bienvenidos. Gracias. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.